Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y también a todas las personas que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este su programa Buenos Días Señor. Este programa que lo realizamos todos los días a las 5 de la mañana y en redifusión mediante el canal de YouTube y las redes sociales que están a nuestro alcance. Quiero invitarles esta mañana a continuar con el estudio del libro de Deuteronomio. En esta mañana nos toca ver el libro de Deuteronomio número 21, el cual la palabra de Dios dice: Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que los poseas, fuere alguien hallado muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que estén alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, que nunca haya sido arado, ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios, para que la sirvan, y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra, cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, en el cual redimiste, oh Jehová, y no culpes la sangre inocente de tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieren lo que es recto ante los ojos de Jehová. Cuando salieren a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejares en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida te hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, en el día que hicieses heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quedará el mal en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si alguno hubiese cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y no colgareis de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te ha dado por heredad. Esta es la palabra de Dios. Bueno, familia, si nos damos cuenta, aquí Jehová le sigue hablando a Moisés sobre las leyes para que ellos puedan vivir entrando en la tierra prometida. Y aquí hay varias leyes. La primera ley es a la ley de los homicidios no resueltos.
¿sí? Que nos habla desde el versículo 1 al versículo 9. Porque nos dice en el versículo 1, nos dice, si fuere alguien muerto, o sea, nos está hablando de que probablemente la muerte por causas naturales se ha descartado. Y si era evidente que el difunto había sido asesinado, ¿sí? Y no se, y no, y sin embargo no se supo quién lo mató. Esto es importante basándonos en el principio que hablábamos, no sé si ustedes se acuerdan, en Números, en el versículo, en el capítulo 35, del 31 al 33, que nos decía, y no contaminaréis la tierra donde estuvierais, porque esta sangre amancellará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que derramó. No contaminaréis pues la tierra donde habitaréis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Esto quiere decir que nos quiere hablar que este pasaje enseña que las muertes no resueltas, el asesinato sin venganza, mancha y contaminaba la tierra en ese tiempo. Por lo tanto, hay un asesinato por el cual no se ha tomado venganza. Por eso era necesario un tipo de limpieza para que la tierra no sea contaminada. Por eso notamos aquí desde el versículo 2, donde que dice que los ancianos y los jueces saldrán y medirán la distancia de las ciudades que estén alrededor del muerto. Primero, teníamos que ver el asunto de la jurisdicción, ¿sí? ¿Quién tenía que arreglar? Porque tenían que medir donde estaba el cuerpo muerto a la ciudad más cercana. Entonces estos ancianos eran los responsables de hacer el sacrificio para expiar y limpiar la contaminado por el homicidio. Y para esto los ancianos tenían que ver una becerra, dice, que no haya sido trabajada, que tenía que hacer el sacrificio apropiado. Esta becerra era sacrificada por los hijos de Leví, porque eran los levitas los encargados los encargados de realizar esta expiación en la presencia de los ancianos que habían en la ciudad, ¿sí? Quienes lavaban sus manos sobre la becerra del sacrificio. Este lavamiento de manos, hecho en la presencia de los hijos de Leví, por quienes por la palabra de ellos se hiciera toda disputa y toda ofensa, era una proclamación poderosa por estos ancianos. Por supuesto, esta ceremonia de lavarse las manos sobre el animal del sacrificio no significaba nada si los ancianos en realidad no habían hecho todo lo posible para vengar su muerte. O sea, tenían que averiguar si era verdaderamente que fue asesinado, cómo fue asesinado. O sea, tenían que llegar hasta las últimas consecuencias para llegar a este punto, ¿sí? Y entonces, después de haber hecho todo este ritual, tenían que hacer la oración. Y la oración la oración de los ancianos era muy fuerte, porque nos dice, y era muy bonita también, dice, perdona, dice, a tu pueblo, el cual redimiste, oh Jehová, ¿sí? Hace de que los homicidas que no han sido vengados manchen y contaminen la tierra, y debe hacer una expiación por esta tierra. Pedían a Jehová que nos redima, porque Israel no era culpable de esta muerte. Dice que no culpes a la sangre inocente. Es muy importante que quede muy claro que había, cuando había un asesinato y no sabían el culpable, tenía que limpiar de culpa al pueblo de Israel, porque eso era lo que tenían que hacer. Era muy importante para Israel que siga sin contaminarse nuestra tierra. Eso es lo que nos mandó Jehová en el libro de Números, cuando hablábamos, y ahora estamos viendo las leyes en Deuteronomio. Y si seguimos adelante, vemos leyes muy importantes en ese tiempo que tenían que revisarse y verse, porque el pueblo de Israel no podía estar sin gobernarse correctamente, ni podía andar a la buena de como cualquiera quisiera, porque era un pueblo muy grande
Y para Moisés era muy difícil gobernar solo él. Entonces por eso tenían que existir estas leyes. Y aquí nos habla desde el versículo 10 al 14, dice, de tomar una esposa cuando una ciudad era conquistada. Pues nos dice, es muy importante, mira lo que dice. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios lo entregara en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer. En el mundo antiguo era común para un hombre tomar a una esposa de entre los cautivos, y más aún si era especialmente hermosa. Pero, sin embargo, esto estaba también abierto a los abusos. Así que Dios dio señalamientos específicos para gobernar sobre esta práctica en Israel. ¿Cuál era esta práctica? Uno, primero, que ella debía ser rapada su cabeza y debía ser cortada sus uñas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta mujer tenía que ser purificada y humillada. Esto denotaba una separación de su pasado y de la voluntad de comenzar de nuevo. ¿Sí? Humildemente como un niño, o sea, como nuevo, ¿no? Dice, y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa. En segundo lugar, la mujer cautiva debía de demostrar un cambio de alianza. Esto demostraba que la mujer cautiva ya no consideraba su antigua nación ni su familia, ahora era una ciudadana de Israel, que pertenecía al pueblo de Israel. Luego dice, llorará a su padre y a su madre un mes entero. La mujer cautiva tenía que llorar por sus asociaciones pasadas. Este tiempo sería cuando ella arreglaría sus asuntos de su corazón con respecto a su familia, ¿no es cierto? Y su futuro esposo viviría con ella por un mes entero sin relaciones íntimas, dice ahí, para que él pudiera ver si realmente quería tomar a esta mujer como esposa y asegurarse de que estuviera tomando una decisión no solamente basada en la apariencia física o por su atractivo, ¿sí? Sino ver si es que realmente le interesaba como persona a que le tomaba. Y después dice, no la venderás por dinero ni la tratarás como esclava. Después de un mes de luto, el futuro esposo tenía la libertad de casarse con esta mujer cautiva. No obstante, no era obligatorio hacerlo. Pero sin embargo, si decidía hacerlo, si decidía no casarse con esta mujer, tenía que dejarla en libertad con dignidad. Esta era una protección extraordinaria para los derechos de las mujeres cautivas que se había. Miren, tan hermoso como decía aquí, para que no existan los abusos, Dios puso condiciones para que, si tenías cautiva a una mujer, le daba un periodo de limpieza, de purificación, de que pueda llorar a su familia y ver si después de eso puede llegar a adoptar su nueva familia en Israel. Era tan importante para Dios las mujeres cautivas, para que no existan abusos en ese tiempo. Y eso nos trae a colación también ahora a nosotros. ¿Qué tan importante es para nosotros las esposas, las mujeres? Porque Él nos dio como ayuda idónea a nosotros. Nos dio como la persona que nos ayuda a fomentar un hogar lleno de principios. Un hogar donde que es tu ayuda, donde que comparte contigo toda una vida. Ahora ya no se practica la poligamia como en ese tiempo. Ahora es importante entregarse a una sola mujer y que esa mujer se entregue a un varón, conozca a un solo varón. ¿Por qué? Porque en la familia es lo más importante ahora. ¿Y nosotros en qué condiciones estamos? ¿Cómo estamos tratando a nuestra esposa? ¿Cómo nosotros consideramos a ellas? Si manejamos el mismo lenguaje. Si somos nosotros considerados con ella. Es importante entender todas estas cosas. Ya desde la antigüedad se dio su parte esencial dentro del pueblo de Israel. Igualmente ahora, la mujer es muy importante.
en nuestra vida común. Continuamos. Dice, desde el versículo 15 al 17, si vemos, habla de la protección de los derechos de la herencia. ¿Sí? Aquí dice, si un hombre tuviera dos mujeres, ¿no? O sea, obviamente, habrá problemas si un hogar está en esta situación, especialmente si hay una amada y la otra es aborrecida. Pero dice ahí, sin embargo, Dios ordenó que los derechos del primogénito fueran respetadas, aunque él fuera el hijo de la esposa aborrecida. ¿Correcto? Dice, será dado el doble de lo que corresponde a cada uno. Este era un derecho de la primogenitura en el antiguo Israel. Que el primogénito debía de recibir el doble que cualquier otro hijo dentro de la heredad. Por ejemplo, va a ser un ejemplo así clarito. Si en un hogar habían 3 hijos, de estos 3 hijos la herencia era dividida en 4 partes. ¿Por qué? Porque el primogénito recibiría las 2 partes y los otros 2 recibirán una parte cada uno. Por eso era importante la primogenitura y también le da el derecho aquí que no importaba de que sea de su esposa o de la concubina. Simplemente la primogenitura era muy, muy respetada. Y eso tenemos que seguir viendo más adelante, lo que también nos habla en el versículo 18 al 21, nos habla de la pena que es causada para los hijos rebeldes. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, dice. ¿Esto qué quiere decir un hijo contumaz o rebelde? Esto no se refiere a un hijo pequeño, ni siquiera a un hijo adolescente. Esto se requiere si un hijo que ha pasado de la mayoría de edad, quien se decide a estar constantemente en rebelión contra su padre y con su padre. Habiéndole castigado, no les obedeciere. Los padres debieron haber hecho un buen trabajo criándolo, llamándolo a la obediencia y habiéndole castigado apropiadamente delante del Señor. Dice, lo sacarán ante los ancianos de la ciudad. Dice, tal hijo, contumaz y rebelde, tenía que ser puesto a juicio delante de los jueces de la ciudad. Si ellos determinaban que él era crónicamente rebelde, entonces el hijo debería ser apedreado hasta la muerte. Pero vamos a hacer un estudio muy importante dentro de esto, lo que estamos hablando. Que era muy importante notar que los padres no podían por sí solos ejercer esta pena de muerte. Tenían que traer a un hijo a juicio ante los jueces imparciales en primer lugar, los cuales le daban el completo derecho a los padres de la vida o la muerte de sus hijos. Esto era un control de autoridad parental más que ser un ejercicio tal. ¿Sí? Dice, y los padres tenían que llevar al chico a los ancianos de la ciudad, no solamente para quitar de sus manos la decisión de la vida o la muerte, sino porque la culpa del hijo contumaz y rebelde no solamente era en contra de los padres, también era en contra de la comunidad. ¿Sí? Y dice, y todo Israel oirá y temerá. Vamos a ver, en esta ley claramente tenía la intención de mantener el orden social en el antiguo Israel. Porque ninguna sociedad puede permanecer cuando los jóvenes son permitidos generar guerra contra los adultos. Pero si nos ponemos a analizar muy profundamente, quizás esta ley, la presencia de esta ley era más que solo disuasiva, porque si vemos hasta ahora que he estudiado yo la palabra de Dios y muchas personas también, nunca tenemos en un ejemplo en las escrituras de que un hijo haya sido apedreado a muerte porque era un hijo rebelde o contumaz. No existe dentro de las escrituras. Y también se ve que los judíos dicen que esta ley nunca se llevó a la práctica y que por ende se hizo solo para difundir un poco de prevención y que tenga un poco de miedo la gente y los hijos en especial, y considerar la autoridad de los padres más sagrada y más poderosa. Porque si nos analizamos, si esta ley se aplicara hoy en día
y fuera debidamente aplicada. Imagínense, familia, cuántos muertos hijos tendríamos aquí en este tiempo que son libertinos, que son rebeldes, desobedientes. Habrían muchos en la actualidad. Y por eso nosotros tenemos que entender que es muy importante educar a nuestros hijos desde la niñez. Porque después viene la adolescencia y después cuando son adultos ya toman sus propias decisiones. Pero si tú les sabes educar desde pequeños, los hijos no se te irán por el camino incorrecto, sino irán por el camino correcto, por el camino que Dios ha destinado para ellos. Y para terminar, hablamos del versículo 22 y 23, que nos habla de la maldición para el que es colgado del madero. Dice, le colgaréis de un madero. En la mentalidad del antiguo Israel existía algo que era peor que ser expuesto a la muerte. Peor que ser condenado a la muerte, que era después de morir, tu cuerpo fuera colgado y expuesto a la vergüenza, humillación y dejado para los animales de los pájaros carroñeros. Los colgarás en un madero, dice. Pero también te dice que no dejes que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. Claro, porque por tanto si alguno era ejecutado y era considerado digno de tal desgracia, la humillación para él mismo y su familia no debía ser excesiva. Esto era atenuar la misericordia, incluso el juicio más severo. Porque maldito por Dios es el colgado, dice. Es exactamente, es castigo, el castigo de ser colgado del madero y ser expuesto era considerado tan severo que solo era reservado para aquellos que habían sido declarados culpables. Pero aquí nosotros nos damos cuenta que ya en la actualidad ya no existe eso, porque somos redimidos de esta maldición de la ley por medio de la obra de Jesús en nuestra cruz por nosotros, cuando Él murió por nosotros en la cruz. Nosotros ya estamos redimidos, ya estamos, porque Cristo Jesús ha hecho ya su parte en la salvación de nuestras vidas. Si ven, familia, vemos estas leyes eran para que el pueblo de Israel pueda sobrevivir en esos tiempos, y que nos llama también a nosotros a la atención. Vamos a orar, familia, en esta mañana. Padre de los cielos, Señor, gracias te quiero dar este día, esta mañana, Señor, por estas enseñanzas de las leyes que existían en esos tiempos, Señor, y que nos hacen reflexionar mucho en la actualidad. Nos hacen ver si es que en realidad nosotros podríamos en ese tiempo poder sobrevivir, Señor. Pero no queremos dejar de lado, Señor, tu misericordia y tu amor por nosotros, que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo muchas de estas leyes quedaron eliminadas, Señor, y te damos gracias a Dios por esto. Yo quiero en esta mañana, Señor, agradecerte y bendecirte, Señor, por todo lo hermoso y maravilloso que eres con nosotros. Y que seas tú, Señor, tomando el control de nosotros, el control de nuestras vidas, Señor, y poner en tus manos, Señor, que seas tú que nos conduzcas por el camino correcto, que nos des tú tu bendición, Señor, para que seguir adelante, conquistando, Señor, el corazón de cada uno de nosotros, para que tú vivas en nuestras vidas como esa agua viva que todos los días necesitamos para seguir adelante, Padre de los cielos. Gracias te queremos dar, bendito Padre Celestial, por este inmenso amor y tu misericordia que reina en nosotros, Señor, y que siga reinando en nuestra vida, Padre de los cielos. Queremos darte las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, familia.